Hola, hola. Qué bueno volvernos a ver. Hoy vamos a hablar de esta orden que se llama Dynamic Input o en español, entrada dinámica. Básicamente la entrada dinámica consiste en una alternativa que no se encontraba en las versiones anteriores, o sea, en las primeras versiones de AutoCAD. Vamos a trabajar con ella activa y vamos a notar de entrada la diferencia. Voy a valerme del comando línea para que miremos cómo funciona. Si activamos la línea por el teclado, nos vamos a dar cuenta que ya apareció un menú que nos está mostrando diferentes comandos, todas las órdenes que comienzan por la letra L. Vamos a seleccionar línea que está seleccionada por defecto, damos Enter y ahí ya comenzamos a ver las diferencias. Vamos a ver tres rectángulos en la parte inferior derecha del cursor. Esos tres rectángulos corresponden. El primero, el de la izquierda, corresponde a la pregunta que AutoCAD nos está diciendo cuando vamos a suministrar la información y nos dice que especifiquemos el primer punto. Los otros dos rectángulos corresponden a las coordenadas que anteriormente las veíamos aquí, en la parte inferior, si lo tuviéramos activo, claro está. Entonces vamos a obedecer la pregunta de AutoCAD. Ya no tenemos que mirar la línea de órdenes directamente en la parte inferior derecha del cursor. Entonces vamos a dar un punto de inicio en cualquier parte. Ahí ya encontramos otra diferencia. Vamos a ver un recuadro que está resaltado en color azul y aparece un valor numérico. Ese valor numérico corresponde a la distancia de esa línea. Si yo la muevo, van a notar que de manera dinámica, el programa me está mostrando cuál es la distancia de esa línea. Vuelve a aparecernos en la parte inferior derecha del cursor, especifica el siguiente punto, o sea, la siguiente pregunta que nos hace el comando línea, sin mirar la línea de órdenes. Es decir, que podíamos no tener necesariamente la línea de órdenes activa, porque nos lo está diciendo, nos está mostrando AutoCAD. Posteriormente y más abajo estamos viendo ángulo de 38 grados, que corresponde a el ángulo que tiene esa línea con relación al 0 de AutoCAD, que ya sabemos que está, y cómo trabaja invertido a las manecillas del reloj, de la 0 a la 34. Entonces esas son unas diferencias muy marcadas, y ya puedo, si no necesito dar ninguna distancia, pues puedo hacer líneas sin distancias, sin ángulos, pero siempre AutoCAD me estará mostrando los valores correspondientes. Esa es la gran diferencia de Dynamic. No solamente funciona con líneas, si lo queremos con círculos, por ejemplo, activamos la opción centro radio. Entonces, lo mismo nos aparece la pregunta y nos aparecen las coordenadas. Hacemos el clic marcando, nos dice especifica el centro, el punto centro del círculo. Especificamos el punto, lo marcamos y fíjense que ahí ya en imagen dinámica él me está mostrando el radio y me está diciendo la pregunta en ese rectángulo de la parte inferior derecha del cursor. Al darle otro clic, pues me quedará dibujado. Lo mismo va a pasar con arco. Si tomo los tres puntos del arco, primer punto, imagen dinámica, distancia, pregunta y ángulo. Segundo punto, igual distancia, pregunta y ángulo. Y tercer punto. Y listo, y quedó nuestro arco dibujado. Bueno, eso es cuando tenemos encendido el icono, pero en algunos casos puede estar apagado. Hacemos un clic y lo apagamos. ¿Qué va a pasar si vuelvo a activar el comando línea? Ya no me aparece el menú, sino en la parte inferior izquierda. Al darle Enter, doy Enter y ya me aparece, entonces me obliga a mirar la línea de órdenes que me está formulando la pregunta del primer punto. Ubico el primer punto y ya en imagen dinámica no me aparece nada. Esta era la característica de las primeras versiones de AutoCAD. Entonces, podemos hacer nuestros trazos, podemos hacer la misma figura, pero en ningún momento AutoCAD me está mostrando la pregunta, el ángulo ni la distancia. Sencillamente, yo lo hago de la misma manera como trabajábamos anteriormente. Ahora, hay algo importante. De pronto ustedes ingresan a un equipo donde no trabajan cotidianamente. Vienen a esta barra de menús y miran
y no encuentran el comando Dynamic Input. Sencillamente, para llamarlo, entonces tendríamos que ir a este icono, parte inferior derecha de la pantalla donde están esas lineecitas horizontales, damos clic y nos aparece una serie de órdenes. Todas las que están activas con el checklist corresponden a las que estamos viendo. Las que no tienen el checklist no las estamos viendo, existen pero no las estamos viendo. Entonces fíjense que aquí está Dynamic Input, está activo. Si yo hago clic allí, le quito el Dynamic Input, desaparece inmediatamente el icono de nuestro menú. Si volvemos a dar clic allí, aparece. Entonces aparece y desaparece. Esa es una forma. Cerramos esta ventana dando clic en el área de trabajo de AutoCAD, pero también pulsando la tecla F12. Aquí la voy a pulsar F12 y se van a dar cuenta que se va a prender y se va a apagar el icono. Prende, apaga, prende, apaga, prende, apaga. Cada vez estoy diciéndole a AutoCAD tecla F12 para que me active o me inactive la función Dynamic Input. Algo que es supremamente importante es que tengan en cuenta que se pueden configurar el Dynamic Input. ¿Cómo lo configuramos? Vamos a ubicar el cursor sobre el icono Dynamic Input y vamos a dar un clic derecho. Apenas damos clic derecho, nos aparece en la parte superior del icono Dynamic Input Settings. Hacemos clic sobre ese texto y nos aparece esta ventana. Esa ventana nos está diciendo que nos va a mostrar coordenadas, que nos va a mostrar la distancia, que nos va a mostrar el ángulo y que cuando AutoCAD especifique un punto será que va a aparecer el Dynamic Input, o sea, la imagen dinámica. Voy a dejarles aquí los valores por defecto porque en algunas ocasiones nosotros sencillamente en el famoso cacharreo cambiamos la configuración y después no sabemos cómo volver. Entonces, si damos clic en Setting de esta ventana superior izquierda, tenemos los valores por defecto. Procuren no cambiarlos. O si los cambian, pues aquí van a tener el respaldo para volver sin ningún problema. En Settings también de la imagen de la parte superior derecha está la opción por defecto. Y en la parte inferior también vamos a tener algunas características, como por ejemplo los colores, el tamaño de las ventanas. Miren que es cambiante el tamaño de las ventanas, como ustedes lo quieran, de las imágenes dinámicas, la transparencia de las mismas. Las quieren ver muy acentuadas, menos acentuadas. Estos son los valores por defecto. Entonces, ahí se los dejo para que los tengan como consulta. Si este video fue de su agrado, suscríbase, déjeme sus comentarios, que yo les responderé. Y adicionalmente, activen la campanita, porque cuando la activan y tengamos un nuevo video lanzado como estreno, pues vamos a ser los primeros en verlo. Y es interesante ser el primero en ver un video. Muchísimas gracias por su atención y nos vemos en una próxima ocasión. Hasta luego.